Buscando la verdad, los Olmecas, reyes de la Edad de Piedra. ¿Quién era ese pueblo que los arqueólogos conocen como los Olmecas? En plena selva centroamericana se esconde un misterio que desconcierta a los arqueólogos desde hace décadas. Cabezas de piedra gigantes. Hola, soy Hunter Ellis. Siglos antes de la aparición de la civilización maya y 1200 años antes del nacimiento de Cristo, los Olmecas surgieron de las selvas de las tierras bajas de lo que hoy es México. Eran los tiempos de Tutankamón y Ramsés II en Egipto. Pero aquí en Centroamérica no había más que selva hasta la llegada de los Olmecas. En lo que respecta a su tamaño, las civilizaciones azteca y maya rayan lo épico. Sin embargo, el tamaño no lo es todo. Quizá los Olmecas no gobernasen a tanta gente, pero sí fueron los primeros en hacerlo. Son un pueblo envuelto en un halo de misterio. La selva se ha tragado casi todo lo que hicieron. De hecho, nadie sabía de su existencia hasta que aparecieron las primeras cabezas gigantes. Las cabezas colosales. Extrañas y carentes de cuerpo. ¿De qué herramientas disponían? No tenían herramientas de metal. Todo es fruto de los golpes de la piedra. Todo era piedra contra piedra, roca contra roca. Cada rostro y cada casco... Roberto afirma que los rasgos fueron tallados laboriosamente a base de golpes. Pero, ¿quién era esta gente? ¿Y cuál era el significado de estas enormes cabezas? Como obras de arte, las cabezas son algo increíble. La más grande pesa más de 20 toneladas y tiene una altura de más de 3 metros. Cada una de las cabezas tiene un casco único y cada rostro es diferente. Severo, benévolo, poderoso. Para descubrir algo más, me dirijo a la primera capital de los Olmecas, San Lorenzo. Hubo un tiempo en que esto era una selva pantanosa. Es el peor lugar posible para que los arqueólogos busquen los restos de una civilización antigua. Los huesos humanos, los tejidos, la madera, todo lo que no sea piedra o cerámica se pudre. El primer centro de población importante de Centroamérica se encontraba en la cumbre de esta cadena montañosa. Los Olmecas levantaron otras ciudades en la región, pero aquí fue donde empezó todo. Aquí resulta complicado encontrar los restos de una civilización. Al contrario de lo que sucede con las ruinas mayas o aztecas, los monumentos olmecas se han hundido en la blanda tierra de la selva. Hace 3200 años, esta cadena estaba rodeada de densas selvas, ciénagas y ríos. Hoy sigue pareciendo un lugar poco prometedor para crear la primera civilización de Centroamérica. Pero que no se os ocurra decirle algo así a la doctora Ann Cyphers. Lleva más de 20 años realizando excavaciones en San Lorenzo y siente un gran respeto por los Olmecas. Estás contemplando un emplazamiento de unos 18 kilómetros cuadrados. ¿De cuántas personas estamos hablando? Quiero decir, se trata de una meseta enorme. En el mismo San Lorenzo probablemente vivían unas 5.500 personas. Y hay que tener en cuenta que en todos los proyectos realizados en los últimos 50 o 60 años, solo hemos excavado el 1% de la superficie. Entonces podríamos estar rodeados de cabezas gigantes. Podría haber cosas increíbles, pero al tener que cavar en el lodo para averiguarlo, tardaré algún tiempo en saberlo. Las primeras cabezas fueron desenterradas en el siglo XIX. Su descubrimiento fue acogido con asombro. Se encontraban a gran profundidad bajo la tierra y jamás se había visto nada semejante. Todo el mundo se quedó perplejo y se hicieron muchas especulaciones. En la década de 1940 los arqueólogos se habían repuesto de la sorpresa inicial y comenzaron a considerarlas obras de arte indígena y a llamar a los Olmecas de San Lorenzo la cultura madre de Centroamérica. Ann Cyphers conoce la historia mejor que nadie. Curiosamente, no fue el paso del tiempo el que ocultó esta escultura colosal, sino que fue enterrada deliberada y ceremoniosamente. Todas las otras cabezas muestran signos de erosión, pero esta no, es única. A pesar de que puedan irse descubriendo sus monumentos gigantes, la vida cotidiana de este pueblo sigue siendo un misterio. Un misterio que el arqueólogo Carl Wendt pretende resolver. Estudia los materiales que los olmecas tenían a mano y el modo en que los empleaban. Afirma que los olmecas tenían un recurso propio que debo ver con mis propios ojos.
Cuando los olmecas venían hasta aquí no cruzaban tierras de labranza, sino selva. Lo que quiera que hubiese aquí debía de ser valioso. Y lo sigue siendo. Mira eso, vaya. Es un lago de alquitrán. Es increíble. Es oro negro, ¿eh? Sí, oro negro. Se puede ver cómo burbujea en la superficie, es estupendo. Más o menos es crudo, es el tipo de material que sale del suelo. Avanza un poco, pero si encendieses una hoguera y le arrojases esto, ardería. Cal dice que toda la región en torno al emplazamiento olmeca de San Lorenzo está llena de filtraciones como esta. Nos encontramos en el corazón de los yacimientos petrolíferos de México. Aquí el crudo brota a la superficie y cuaja. ¿De qué forma usaban esto? Bueno, sabemos que lo usaban en decoración, por ejemplo, en estatuillas y cosas por el estilo, como pintura. Sabemos también que lo empleaban como adhesivo. Era un material que servía para muchas cosas distintas, tal y como sucede actualmente. Es un pegamento, es también... Sería su cinta aislante. Era su cinta aislante, sí. Valía para casi todo. Justo. Resulta que el asfalto se ha usado durante milenios, sobre todo aquí en Centroamérica. Para Carl, los fragmentos de asfalto que se encuentran lejos de San Lorenzo tienen un valor incalculable. Estos trozos fueron en su día recogidos y procesados por los olmecas. La mayoría de sus objetos se pudrieron hace mucho tiempo. Pero toda una serie de materiales olmecas, principalmente madera y tejidos, ha dejado una marca sobre el asfalto. Esa vaga huella nos permite conocer algo más de la vida de los olmecas. Una de las cosas a las que me he estado dedicando es no limitarme a hacer experimentos para averiguar cómo procesaban los materiales, sino que también he estado estudiando el origen de dichos materiales. El estudio de objetos como el asfalto ofrece a los arqueólogos una imagen más clara sobre el modo en que los olmecas comerciaban con sus materias primas y productos elaborados. Así han descubierto que los olmecas comerciaban con sus productos hasta miles de kilómetros. Sin embargo, su cultura sigue siendo uno de los mayores enigmas de Centroamérica. Muchos de sus secretos siguen enterrados en las ruinas de su primera ciudad, un lugar que los arqueólogos conocen como San Lorenzo. Ann Cyphers está tratando de hacerse una idea del aspecto que tendría este asentamiento. Recoge muestras de tierra en un área de unos 75 kilómetros cuadrados. Su equipo ha recogido más de 3.000 muestras en San Lorenzo, guardando una distancia de 20 metros entre cada toma. Lo interesante es que aparezcan posibles vestigios de antiguas estructuras. Por ejemplo, los suelos dejan un rastro específico que puede encontrarse en medio del lodo. ¿Y qué diferencias apreciáis? ¿Cómo sabéis que habéis dado con una estructura? ¿Qué cambios aparecen? Normalmente encontramos suelos de casas. A veces es yeso rojizo o anaranjado. Otras veces encontramos empedrados. Al tomar la muestra, los atravesamos. Y cuando extraemos el lodo, se aprecia claramente la presencia de un piso. Y salta a la vista el color rojo o la bentonita. El naranja. Y entonces sabéis que existe una estructura a una determinada profundidad. Eso es. Hay que tomar medidas para saber a qué profundidad se ha tomado la muestra. Cuando llegas a un punto en el que toda su extensión está bajo tierra, es el momento de añadir otra extensión. Tenemos más justo aquí. Manualmente hemos llegado a descender unos 18 o 19 metros. ¿En serio? Totalmente. ¿Habéis conseguido bajar hasta 18 metros a mano? Sí, a mano. Hacen falta 4 o 5 hombres, a veces 6 para hacerlo. El lugar más cercano en el que los olmecas podrían obtener piedras para sus cabezas gigantes se encuentra muy lejos de aquí, en un lugar conocido como la Sierra de los Tuxtla. Los Tuxtla son un grupo de volcanes situado en la zona sur de Veracruz. Se encuentran al menos a 65 kilómetros de San Lorenzo. Me han dicho que hay pruebas de la existencia en esta zona de un taller olmeca. Voy a reunirme con el doctor en arqueología Richard Deal para averiguar por qué los olmecas eligieron un medio que exigía tanto trabajo. Estas dos piedras labradas toscamente revelan horas de trabajo. Es basalto vesicular y proviene del cerro Cintepec, que se encuentra justo a nuestra espalda. ¿Por qué empleaban esta clase de piedra? ¿Por qué era tan especial esta piedra para los olmecas? Creo que se debía a la asociación de estas piedras con los volcanes. Surgen del fuego, y creo que por eso se relacionaban con el inframundo, con la morada de los dioses situada bajo los volcanes. Así pues, este material
material, todos estos cantos esparcidos por el campo, eran el resultado de erupciones volcánicas, y creo que aquí había una ladera. Ahora mismo nos encontraríamos al pie de dicha ladera, y por eso las piedras permanecieron aquí, y los olmecas venían a buscar los tipos de piedras que querían usar. Richard me cuenta que es posible que un grupo de maestros escultores y aprendices trabajase durante semanas en una buena piedra, dándole su forma básica en el mismo lugar. Posteriormente la transportaban a San Lorenzo para rematarla. Los monumentos de piedra acababan a unos 65 kilómetros de distancia. ¿Cómo podían mover en la edad de piedra rocas que llegaban a pesar hasta 40 toneladas? ¿Y por qué se molestaban en hacerlo? Antes de la aparición de los olmecas, los hombres de Centroamérica vivían en pequeños grupos. Sobrevivían gracias a la caza, la recolección y la agricultura a pequeña escala. Las poblaciones estaban alejadas entre sí, y no había líderes que tuviesen bajo su mando una gran cantidad de mano de obra. Entonces, en el 1200 a.C., los olmecas salieron de la selva y crearon el primer centro político de Centroamérica, una ciudad llena de poderosos monumentos. Tallarla solo suponía la mitad del trabajo. ¿Cómo trasladaban estas enormes rocas hasta la capital que se encontraba en mitad de una ciénaga a 65 kilómetros? Hoy es pan comido. Basta con realizar una llamada telefónica. Vaya. Nos está costando entendernos. Los olmecas no lo tenían tan fácil. El peso de esta roca está dentro de la media de las que movían ellos, pero algunas pesaban el doble. Valiéndose de poco más que la fuerza bruta y una gran determinación, movían rocas de hasta 40 toneladas. Pero ¿cómo lo lograban? Nadie lo sabe a ciencia cierta, aparte de que hacían falta muchos hombres. Los egipcios empleaban a un gran número de personas para mover los bloques con los que construyeron las pirámides, y los olmecas hacían lo mismo. Eso sí, a una escala muy diferente. San Lorenzo tenía una población de tan solo 5.500 personas. Es increíble la cantidad de gente que hace falta para mover estas pequeñas rocas. Extrapolando los datos individuales, los arqueólogos han calculado que harían falta más de 1.000 hombres para arrastrar una piedra de 40 toneladas. Eso sería como 2 camiones de basura llenos. Es posible que el traslado se realizase en distintas fases y que se tardase más de un año en completarlo. Cal propone reducir la fricción en la medida de lo posible. Un trineo de madera facilitará el arrastre de la piedra. Hay que recordar que los olmecas no conocían la rueda. Lo mejor que podían hacer era utilizar algunos leños a modo de rodillos. Sin embargo, el gran invento de los olmecas fue su organización de la mano de obra. Incluso haciendo uso de todos los materiales que los olmecas tenían a su disposición, mover una piedra como esta en este entorno es una ardua tarea. Más difícil resulta saber qué hacían cuando ciénagas y ríos se cruzaban en su camino. En esta zona están por todas partes. Para trasladar la piedra hasta la ciudad que se encontraba en aquella meseta, los olmecas tenían que recorrer kilómetros de ciénagas y selvas, terrenos que hoy ocupan los cultivos, pero que en la estación húmeda, cuando llueve, se inundan, convirtiendo San Lorenzo prácticamente en una isla. La población de San Lorenzo se alimentaba de lo que ofrecía este rico entorno. La construcción de grandes monumentos públicos solo fue posible gracias a la obtención de alimentos sobrantes, que hizo posible que otras personas se dedicaran a la artesanía. Estas aguas eran una rica fuente de recursos para los olmecas, pero también limitaban su espacio vital. En cualquier caso, hallaron la solución al problema y contaban con suficientes hombres para ponerla en práctica. La arqueóloga Ann Cyphers me comenta que a pesar de que su población era relativamente pequeña, transformaron el paisaje. Hablamos de muchos millones de metros cúbicos de relleno que trajeron hasta aquí para crear más espacio para vivir. Toda la zona estaba rodeada de bancales artificiales. Y hablamos de una cantidad enorme, de millones y millones de metros cúbicos de lodo. Los primeros olmecas decidieron establecerse en terrenos elevados que les permitieran acceder con facilidad a las tierras fértiles. A medida que la población fue aumentando, fueron añadiendo bancales y expandiendo el terreno elevado, hasta que la meseta ocupó más de 800.000 metros cuadrados. Llevaron a cabo proyectos de obras públicas a una escala jamás vista hasta entonces en Mesoamérica.
y para ello hacía falta que alguien asumiera el mando. ¿Quiénes eran sus líderes? Esas formas recuerdan a las existentes en una gran escultura conocida como tribuna real o trono. Los arcos situados detrás de esta figura arrodillada forman profundos huecos exactamente iguales entre sí. Este descubrimiento indica que se le dio la vuelta a un trono real para tallar una cara en la parte superior. Es posible que la dificultad del transporte de las piedras empujase a los olmecas a reutilizarlas de forma sistemática, en una especie de reciclaje de la edad de piedra. Lo que sí parece seguro es que estas enormes piedras eran símbolos importantes del poder de un gobernante y de su capacidad para dirigir a cientos de personas. Los olmecas tenían una gran habilidad para aprovechar todo lo que les rodeaba y contaban con la fuerza suficiente para mostrarse ambiciosos. Valiéndose de trineos o rodillos y de la fuerza bruta, transportaban sus enormes rocas desde las montañas. Al llegar a los ríos y las tierras húmedas, era necesario adoptar una táctica muy diferente. Voy a reunirme de nuevo con Carl Wendt para poner a prueba alguna de sus teorías al respecto. Los olmecas debieron de ser grandes constructores de barcas. La vida en la región exigiría el manejo de una serie de buques para las labores de pesca y para el transporte. ¿Pero contaban con una barca capaz de transportar una roca de 40 toneladas? Carl no tiene ni idea del aspecto que tenían sus barcos, no queda ninguno. Pero lo que sí sabe es que disponían de un material que podría haberle resultado muy útil: asfalto natural. Hemos encontrado objetos de asfalto en las excavaciones, especialmente en las zonas cercanas a los ríos, en las que hay mucho asfalto. Creo que uno de sus usos más importantes era el de sellar embarcaciones. O sea que sirve para impermeabilizar los botes. Justamente. Explícame el proceso. Vamos a echar asfalto en una olla y lo coceremos un tiempo para que se evaporen sus componentes más volátiles. Después, pasados unos 20 minutos más o menos, añadiremos unos cuantos aditivos y ya está. ¿Así es como lo hacían los olmecas? Pues sí. En nuestras excavaciones hemos hallado ollas con residuos de asfalto en su interior y con goterones en la parte externa, lo que nos indica que lo calentaban en ollas, lo procesaban y después lo vertían. Muy bien. Lo mismo que vamos a hacer nosotros. La cocción altera los enlaces químicos del alquitrán, transformándolo en una sustancia flexible que se endurece al secarse. El siguiente paso será esperar un poco más, hasta que podamos calentar parte del agua que recogimos con el alquitrán. Y después añadiremos el aditivo, que es esta hoja blanca. ¿Para qué sirve? ¿Para espesar la mezcla? Sirve para que el asfalto no se derrita al sol. Los olmecas empleaban cualquier hoja que tuvieran a mano, y en ocasiones arena o lodo. Al añadir otros materiales a la mezcla se reduce el tiempo de cocción necesario para que se espese, y también la cantidad de madera utilizada para alimentar el fuego. No existen demasiadas diferencias entre el asfalto que fabricaban los olmecas hace 3000 años y el material que se echa hoy en día en las carreteras. Carl nos explica que probablemente los olmecas utilizaban balsas o canoas de una sola pieza. Hoy resulta difícil encontrar árboles grandes, así que ha recurrido a otros modos de construcción. Lo aplicamos para conseguir que nuestro bote sea hermético. Los olmecas también fabricaban canoas empleando tablones. Carl ha encontrado asfalto con impresiones de la madera de la palmera real, un árbol alto y recto que se parte con facilidad. Incluso en el caso de que solo emplearan canoas de una pieza, es posible que las pintasen con asfalto para evitar que se pudriesen. ¿Cuánto tiempo tardará en endurecerse? La mezcla que estamos empleando se endurecerá con bastante rapidez, pero hay que dejar que se asiente. Hace 3000 años los olmecas transportaban bloques de piedra de 40 toneladas a lo largo de kilómetros y kilómetros de ciénagas y ríos, y necesitarían embarcaciones lo suficientemente grandes como para cargar con una roca gigante sin hundirse. No sabemos cómo serían esos barcos, pero sí tenemos una idea del tamaño que tendrían. Nos encontramos en el río Chiquito, cerca de San Lorenzo. Los ríos serpentean por toda la región. Una ruta acuática habría supuesto dar un rodeo, pero también habría sido mucho más eficaz que arrastrar las piedras por tierra. Los arqueólogos han llegado a sugerir que los olmecas llevaban sus rocas hasta el Golfo de México para después remontar el río Coatzacoalcos. Los olmecas debían de contar con canoas de hasta 15 metros de eslora para recorrer sus rutas comerciales. En cualquier caso, el transporte de una roca de 20 toneladas requiere un bote todavía mayor.
Nuestra pequeña canoa ni siquiera es capaz de soportar el peso de esta piedra relativamente pequeña. Necesitamos mucha más flotabilidad. ¿Cuántas personas crees que podrían ir a bordo de esta canoa? Pues unas 5 o 6. Esos son unos 350 kilos por bote, lo que hacen aproximadamente 1000 kilos. ¿Crees que podremos subir una piedra grande? Sinceramente parece bastante sólida. Soy bastante optimista. Para nuestra piedra, con un peso de 500 kilos, hicieron falta 3 canoas de 4,5 metros. Una piedra 80 veces mayor necesitaría 240 canoas amarradas entre sí. Pero si los olmecas disponían de canoas de 15 metros capaces de transportar 3000 kilos, solo necesitarían 14 botes. Eso es más verosímil. Nuestro bote parecería ridículo a su lado. Hace 3000 años los olmecas traían sus rocas gigantes desde el volcán. Sus líderes fueron los primeros en organizar y motivar a su población para construir monumentos colosales que reflejasen su recién adquirido poder. Crearon la primera gran civilización de Mesoamérica, que influyó en los mayas y en los pueblos que llegaron después. Jamás se había visto nada parecido a las cabezas gigantes. Ni se vería después. Hoy en día siguen siendo lo único que muchos sabemos de los olmecas. Son las embajadoras inmortales de los reyes de la Edad de Piedra.